Muy bien, dicho esto, vamos a ir a 2 Timoteo. Y ustedes tienen el título aquí en la pared. Realmente es muy, muy bonito. Gracias a la hermana Sandra por el sacrificio que hace. Y me agrada ver el título ahí. Vamos entonces, hermanos, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer el texto, vamos a explicar el texto y vamos a aplicar el texto. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti, agradecidos porque tenemos un mandato, el cual cumplir, Señor, en Cristo Jesús. El mandato de predicar tu palabra, el mandato de proclamar tu palabra, el mandato de propagar tu palabra, Señor. Que esta mañana podamos, Señor, entender que este mandato es urgente, que es necesario, Señor, como hijos tuyos, poder predicar tu palabra, poder proclamar tu palabra con urgencia, con fidelidad, con autoridad, con doctrina, con integridad, como si fuera, Señor, delante de ti, de parte de ti. Predicamos, Señor, tu palabra a Cristo crucificado, a Cristo resucitado y a aquel Cristo que vendrá por segunda vez como el juez de este mundo y juzgará a los vivos y a los muertos, Señor. Abre nuestros corazones de par en par para escuchar tu glorioso evangelio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Ayuda al predicador, Señor, que lo único que hace, Señor, es ser un instrumento inútil delante de ti. Ayuda a mis hermanos, Señor, que abran su corazón para escuchar tu palabra predicada, explicada y aplicada. Oh Señor, oramos también por aquellos que nos están viendo por internet. Que tú puedas, Señor, abrir sus corazones donde ellos están. Así como lo hiciste con aquella mujer, Lidia, la vendedora de púrpura. Y cambiaste el corazón de piedra por uno de carne. Ayúdame, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El título del sermón, hermanos, es el mandato a predicar. ¿Cuál es el mandato a predicar? Como ustedes pueden ver en la pared, ese es el título, el mandato a predicar. Y el apóstol Pablo en este pasaje lo que está haciendo es dar un encargo solemne. La pregunta que te tengo, hermano, hermana, es: ¿cuál sería el encargo solemne que tú vas a dejar si supieses que vas a morir de aquí a una semana o un mes o unos días posiblemente? ¿Cuál sería el encargo solemne que tú dieras a los que vas a dejar quizá ese encargo? Ya sea tu familia, ya sea tu iglesia, ya sea tu entorno en el que estés. ¿Cuál sería tu encargo solemne? Quizá le vas a decir a tus hijos, si es que los tienes, o a tu familia: cuida bien del auto que tenemos, de la casa que tenemos. Ahora me voy, pero cuida bien del auto y de la casa que tenemos. O quizá le puedes decir: bueno, yo ya te he sacado profesional, ahora todo depende de ti. ¿O cuál sería, hermano, hermana, el encargo solemne que le vas a dejar a tus familiares si sabes que vas a morir? ¿O le dirías: cuida de todo lo que tenemos y haz crecer todo lo que tenemos?
ahora sí me voy en paz. No sé cuál sería tu encargo. Lo que quiero ver en esta mañana es cuál es el encargo solemne que dejó Pablo a Timoteo, este mandato de predicar el glorioso evangelio en este capítulo 4. Quiero que veas cómo el apóstol Pablo le deja un encargo solemne, ese mandato de predicar la palabra de Dios, la palabra de Cristo fielmente. Y vamos a ir al versículo 1. Quiero antes de aquello darte el bosquejo. El primer punto que vamos a ver es predica con fidelidad. Versículo 1. Predica con fidelidad. Mira el texto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esta palabra, este verbo encarecer, es un mandato, es un modo imperativo. Te encarezco, te mando, te exhorto, te animo, de forma urgente y de forma fiel, querido Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, predica la palabra de Dios. Este es el encargo que le da Pablo a Timoteo. Esta palabra encarecer, hermanos, es la palabra griega mártir. Pablo le dice a Timoteo, debes predicar la palabra hasta el punto incluso de morir si es necesario. ¿Recuerdan a Esteban? Capítulo 7 de Hechos. ¿Por qué murió Esteban? ¿Por qué fue muerto? Por predicar la palabra a los judíos, a los israelitas. La idea de esta palabra es esa. Si al momento de predicar la palabra de Dios mueres, que así sea. Pero no olvides el encargo que quiero hacerte. El mandato es predica la palabra de Dios. Testifica. Sé mártir bajo juramento en una corte legal. Sé el testigo más fiel que existe en esta tierra. Esa es la idea de esa palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Sé fiel, sé mártir, sé un buen predicador, un buen proclamador, un buen hombre que realmente predica la palabra de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Pone a dos personas como testigo. Miren el texto. Delante de Dios y delante de ¿quién más? Del Señor Jesucristo. Debe ser un buen predicador. Debo ser un buen proclamador, teniendo en mente que los primeros que te escuchan son Dios Padre y su Hijo Jesucristo. No es lo mismo predicar, hermanos, delante de hombres que predicar delante de Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, te voy a poner dos testigos para ver si realmente predicas la palabra de Dios fielmente. El primer testigo es Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Delante de ellos es que tú predicas la palabra de Dios. Y tienes que ser un buen testigo. Tienes que ser un buen mártir. Cada domingo que nos paramos aquí adelante, hermanos, los primeros testigos que están acá adelante sentados son Dios Padre y Jesucristo. Ante ellos me debo, delante de ellos predico en primer lugar y después delante de ustedes. Y hay domingos que uno no quiere venir a predicar por temor a que el texto no ha sido estudiado correctamente. Y si tú alguna vez has predicado, tú sabes que pararte aquí adelante no es nada sencillo. Porque hay dos testigos, Dios Padre y Dios Hijo sentados ahí. Así que cuando vengo y predico, me paro con temor delante de Dios Padre y delante de Dios Hijo. Por eso Santiago dice, no se hagan muchos de vosotros maestros. ¿Por qué? Porque recibirán mayor condenación. No se hagan muchos de vosotros predicadores. ¿Por qué? Porque recibirán mayor condenación. Mira lo que dice 1 Corintios 4:1. Dice el texto. Así pues,
ténganos los hombres, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Interesante esa palabra. Misterios de Dios. Los predicadores son administradores de los misterios de Dios. Sí, hay muchas cosas en la predicación y en la teología que son misterios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de estos administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fuerte, hermanos, que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Aquí no dice que cada uno sea hallado original. Aquí no dice que cada uno sea hallado agradable a todos los demás hermanos. Aquí dice que sea fiel. No dice que seas novedoso, no dice que seas original, no dice que seas el mejor de todos los predicadores. Lo que aquí dice es que seas fiel al texto y a Dios Padre y a Dios Hijo. Y eso es lo que hacemos al momento de venir a predicar cada domingo, que seas hallado fiel como predicador. Pablo le dijo eso a Timoteo: tú vas a ser un predicador, estoy pronto a morir. Lo que tú tienes que hacer, Timoteo, es ser fiel al texto bíblico y a Dios. Hoy en día, hermanos, en este siglo XXI, hace falta predicadores de la palabra de Dios que sean hallados fieles al texto y a Dios. Hoy en día tenemos en los púlpitos payasos, no predicadores. Muchas veces, por agradar a la iglesia, ellos no predican la palabra de Dios. Dios nos libre que Iglesia Bíblica Sola Escritura tenga payasos aquí adelante en vez de predicadores de la palabra de Dios que sean hallados fieles. Y ustedes saben que los días martes en los estudios bíblicos hay hermanos que están predicando la palabra de Dios. Queridos hermanos, ustedes que están predicando la palabra de Dios, lo que Dios requiere de ustedes no es que sean originales, no es que sean mejores que otros predicadores. Lo que Dios requiere de ustedes es que sean fieles al texto y a Dios mismo. No es que sean novedosos, sino fieles. Mira lo que dice 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:17, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, proclamamos a Cristo. No somos como algunos, como esos televangelistas, esos falsos maestros, esos de la teología de la prosperidad, que hacen sanidades y no sé qué más. No. Somos predicadores de la palabra de Dios. Queridos hermanos que se van a parar todos los martes acá adelante, son predicadores de la palabra de Dios y es necesario que sean hallados fieles al texto y a Dios mismo. Y para eso, hermanos, deben pasar horas y horas estudiando el texto. No necesitamos payasos. La iglesia evangélica está llena de payasos en el púlpito. Necesitamos hombres predicadores fieles al texto. Este es el encargo solemne. Este es el mandato, a predicar la palabra de Dios. Y queridos hermanos que van a predicar acá adelante, deben ser hallados fieles delante del Señor. La iglesia no necesita otra cosa, sino predicadores fieles al texto, fieles al Señor, para que nuestro Dios nos diga un día: buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esa es la voz que nosotros necesitamos escuchar, queridos hermanos y hermanas. Y por ello debemos ser fieles al texto, predicar con fidelidad, proclamar con fidelidad al texto y a Dios. El apóstol Pablo en Hechos 20:27 dice: porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Yo les he anunciado desde Génesis hasta Apocalipsis todo el consejo de Dios. No hago otra cosa que no sea predicar la palabra de Dios. Y en nuestra iglesia, hermanos, es lo que se hace. Se predica la palabra de Dios
tanto desde el púlpito como en los estudios, como también en las consejerías. Recuerdo que cuando era joven y estaba en el seminario, todos mis compañeros estaban estudiando psicología y siempre me animaban: vamos, estudiemos psicología. Y yo ya estaba por animarme. Yo dije: sí, creo que sí es un buen complemento para la teología. Quiero estudiar psicología. Hasta que un día escuché a un pastor, ustedes lo conocen, se llama Paul, y él dijo de la psicología que era una doctrina satánica. Entonces empecé a estudiar un poco más de Freud, Rogers, Lacan, y todos ellos son ateos. Hasta que entendí que la psicología no tiene comunión con la teología. Nuestra iglesia no cree en la psicología, hermanos, ni para consejería, ni para predicación. Por eso el apóstol Pablo dice: porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. No dice ahí toda la psicología que viene del mundo, la filosofía que viene de afuera. No, la palabra de Dios es suficiente. ¿Recuerdas lo que Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3? Lo que has aprendido y lo que has creído, esto ahora enseña. ¿Recuerdas? Porque es la palabra de Dios que te puede hacer sabio para salvación. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios esté enteramente preparada para toda buena obra. Permanece en la palabra. Ahora dice: predica la palabra. No basta con permanecer en la palabra, debes predicar la palabra. Pero es necesario que al momento de predicar seas hallado fiel al texto y a Dios. Yo no sé cuántos conocen o han leído el libro de Jeremías o Lamentaciones, este profeta del Antiguo Testamento, que predicaba y predicaba. Era conocido el profeta llorón, porque lloraba porque los de su pueblo no se arrepentían, ¿verdad? Y alguna vez Jeremías le dijo a Dios: ya basta, Señor, yo ya no quiero estar aquí, estos hombres no quieren arrepentirse. Y Dios le dijo: es necesaria una cosa, Jeremías, que tú seas hallado fiel, nada más, al llamado que yo te hago, y no dependas de los resultados ni las esperanzas que el hombre te da. Lo mismo Isaías. Ustedes conocen la profecía de Isaías en el capítulo 6, cuando dice: santo, 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 Señor de los ejércitos y demás. Dice que Isaías había predicado el evangelio por 50 años y no había ni un convertido. 50 años de predicación y ni un solo convertido. ¿Qué harías tú si Dios te envía a predicar a un lugar por 50 años y no ves resultados? ¿Sabes lo que yo haría? Me voy. Cuando llegué aquí a Santa Cruz, el primer año viviendo con Don Vladi, yo no sabía cuál era mi norte. No entendía cómo Dios puede usar al hermano Vladi, que tiene 70 años, y que todos los que el hermano Vladi ya conocen están 3 metros bajo tierra. ¿A quién voy a predicar? Yo no conozco a nadie en Santa Cruz. Pero los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos muchos más. Y al final dije: quizá me toque quedarme 50 años en esta ciudad y no haya ni un convertido. Pero es necesario ser hallado fiel delante del Señor. Qué bueno fue el Señor. No tuve que quedarme los 50 años sin haber ni un convertido. Este es el pueblo. Ustedes son el pueblo, hermanos. Pero es necesario que podamos predicar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, propagar la palabra de Dios y ser hallados fieles en ello. Teniendo en mente que Dios Padre nos está oyendo y que Jesucristo nos está oyendo. Miren el versículo de 1 Timoteo nuevamente, 2 Timoteo capítulo 4. Dice el texto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos. Cristo ya no vendrá como el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo vendrá Cristo? Como el juez del mundo. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Ya no será el Cordero que quita el pecado del mundo, será el juez que envía al infierno a todo aquel que no quiera creer en Él. Porque aquel que no ha creído ya ha sido condenado, dice el texto bíblico en el Evangelio de Juan. No dice será condenado, ya ha sido condenado y el juez vendrá para ello. Querido amigo, amiga, que has venido por primera vez posiblemente acá, hoy es el tiempo de que puedas arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo Jesús. Si no lo haces, Él vendrá como el juez, ya no como el Cordero que quita el pecado de este mundo, sino como el juez justo. Miren el Evangelio de Juan, Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, dice en el Evangelio de Juan 5:22, sino que todo el juicio dio al Hijo, a Jesucristo. Él vendrá como el juez en su segunda venida. Y esto es evidente. Y juzgará a los vivos y a los muertos, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, dice el texto, del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación o de muerte. Hechos 10:42. Y no nos mandó a que prediquemos, y nos mandó, perdón, que prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es Dios y que ese Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos a Cristo Jesús. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Pero ellos darán cuenta, dice 1 Pedro 4:5, de esto. La seguridad que tenemos, hermanos, es de que Cristo será el juez justo, que juzgará. Tu predicación, mi predicación, y miren lo que finaliza el texto del versículo 1, en su manifestación y en su reino. Segunda Timoteo 4, versículo 1. En su manifestación, volviendo al texto, en su manifestación y en su reino. Esa palabra manifestación es la palabra griega epifanía. De ahí el nombre que alguna vez tal vez has escuchado, Epifanio. Hace referencia de forma explícita a la segunda venida de Cristo. Cristo vendrá por segunda vez, que no te quepa la menor duda. Este es un término escatológico. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en su plenitud, y veremos su reino en su plenitud. Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pablo le dice a Timoteo, Cristo vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. Por esta razón, querido Timoteo, predica la palabra. No va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero Cristo vendrá por segunda vez como juez. Por esta razón, predica la palabra, proclama la palabra, sé hallado fiel al momento de predicar la palabra. Mira el versículo 2 de 2 Timoteo. Y es nuestro segundo punto. La predicación en todo tiempo. O predica en todo tiempo. Versículo 2.
versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué vamos a predicar? ¿Psicología? ¿Visiones, sueños? ¿Profecías nuevas? No, queridos hermanos. El texto del capítulo 4, versículo 2 dice que prediques ¿qué? La palabra, no otra cosa. No tiene que ver con sueños, con milagros, con sanaciones o sanidades, perdón. No tiene que ver nada de eso. Es la palabra predicada, aplicada a las vidas de los hermanos. Que prediques la palabra. ¿Cuándo? ¿Qué dice el texto? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra cuando tengas ganas y cuando no tengas, cuando estés enfermo, cuando estés sano. Debes predicar, querido Timoteo, la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y esto, hermanos, no solamente es para los pastores o los líderes de la iglesia, es también para ti. Predica la palabra, proclama la palabra, propaga la palabra en tu colegio, en tu universidad, donde tú estés. Esta palabra predicar es la palabra griega kerizo. Y esta palabra kerizo, normalmente en este contexto en el cual el apóstol Pablo escribe, era un heraldo, aquel que llevaba el mensaje del rey a las naciones. Y a viva voz gritaba la voluntad del rey. Esa es la palabra kerizo. Y es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo al momento de decir, predica la palabra. Tienes una voluntad, la voluntad del rey escrita en su palabra, y debes proclamar eso, propagar eso fielmente y en todo tiempo. A viva voz. El vocero. Predica la palabra. Hoy en día predican más sueños, visiones, profecías, lenguas. Por eso la iglesia evangélica está como está. Ha olvidado este mandato de predicar el evangelio, de predicar a Cristo. Ha olvidado. Y es interesante porque esta palabra predicar, es igual que encarezco, está en modo imperativo. Mandato, orden. Y está en tiempo presente. Constantemente hay que hacer esto. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:11. Podemos ir allá. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 11. Quizá Timoteo podía preguntar a Pablo, pero Pablo, ¿por qué me das este encargo, este mandato de predicar la palabra de Dios? Porque Cristo vendrá por segunda vez. Él se manifestará por segunda vez como juez. Así que predica la palabra. 2 Timoteo 1:11. El apóstol Pablo dice, del cual yo fui constituido, ¿qué? Querizo. Predicador, heraldo, proclamador de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Quizá conoce este texto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría de este mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, escuchen bien esto, hermanos, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. Nadie se va a salvar si no es por la predicación de la palabra, hermanos.
No tiene que ver con la alabanza, no tiene que ver con la música, no tiene que ver con otra cosa, sino es la predicación fiel de la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios es que va a salvar a las personas, no otra cosa. Por eso nuestra iglesia proclama, propaga la palabra de Dios fielmente. Para algunos va a ser locura, pero a Dios le agradó salvar a las personas por la locura de la predicación de la palabra. ¿Qué cristianos más tontos, sentados una hora escuchando a otro loco hablar? ¿Qué locos son? Sí, para el mundo somos locos. Por eso Dios escogió lo débil del mundo, lo insensato, lo que no era, para proclamar su palabra, para predicar su palabra. Este mismo encargo, hermanos, es impuesto, es mandado a la iglesia del siglo XXI, a Iglesia Bíblica Sola Escritura. No tenemos libertad para invertir o cambiar el mensaje del Señor, sino que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Este es el mensaje que ha sido encomendado, el mandato que se nos ha sido dado. Y no es suficiente escuchar, creer y obedecer, sino debemos proclamar, predicar, ser heraldos de Cristo donde estemos, en el trabajo, en el colegio, ser queruzos donde estemos, sin temor, con amor, pero sin temor. Así que la pregunta que tengo para hoy es, ¿estás predicando la palabra de Dios? Iglesia Bíblica Sola Escritura, ¿predica la palabra de Dios? ¿Proclama la palabra de Dios? ¿O simplemente quieres satisfacer necesidades de los hermanos? ¿O estamos usando este púlpito como plataformas para construir nuestros pequeños reinos y no el del Señor? Predicamos, hermanos, la palabra de Dios de forma expositiva. No somos asaltapúlpitos. No jugamos con las emociones. No somos pulpiteros. Predicamos la palabra de Dios de forma expositiva, de forma exegética, de forma teológica. Por eso un pastor decía, tu labor, oh predicador, es asegurarte de permanecer fiel al texto, fiel a la proclamación y la predicación del evangelio, fiel a exponer el consejo de Dios y después dar un paso atrás y dejar el resultado al Espíritu Santo. Calvino decía, la predicación es la explicación pública de las Escrituras por un hombre enviado por Dios que muestra el juicio de Dios y la gracia de Dios. La predicación, decía un pastor, Mark Dever, el punto principal del texto bíblico es lo que se debe predicar en la predicación, desde el punto en el cual el Señor inspiró las Escrituras. David Herndes dice, la predicación es poderosa y somete correctamente la forma y el énfasis del sermón en el texto. Y así podemos dar muchas más definiciones, como por ejemplo la de Steve Lawson. La predicación es el hombre de Dios abriendo la palabra de Dios y exponiendo las verdades de Dios bajo la voz de Dios a través de las Escrituras. O MacArthur, la única respuesta lógica a las Escrituras infalible es predicar de forma expositiva. Por expositiva se quiere decir el significado central del texto. O Moller dice, la predicación es el método cristiano que tiene el propósito central de presentar a Cristo y la doctrina de Él, con todo el consejo de Dios. Martin Lloyd-Jones dice, la predicación es teología en llamas. Por eso siempre que hablamos con los hermanos, al momento de enseñarles predicación,
Hay dos palabras que normalmente ellos escuchan de mi parte. Predicación con poder y con pasión. Con poder porque viene de Dios. La autoridad no está en mí, está en la palabra de Dios. Y pasión porque lo que tú estás predicando es lo que es, y es lo que crees, y es lo que vives. Y esto no quiere decir que no vamos a tener pecado. Pero lo que sí quiere decir es que la predicación debe tener poder y pasión. Por eso Martin Lloyd Jones dice, es una teología en llamas, es fuego vivo. Eso es la predicación. Y aún los padres de la iglesia como Justino Mártir, como Agustín de Hipona y etcétera, han predicado desde antes del primer siglo de forma expositiva. Pero quizá alguien dice, ¿y qué pasa en el Antiguo Testamento? De igual manera, Noé, Abraham, Nehemías han predicado de forma expositiva. Si ustedes leen a estos hombres, van a encontrar un sermón hecho por ellos. Sin ir lejos, Nehemías 8, el pasaje más conocido, versículo 1 al 8. ¿Recuerdas este pasaje? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley, la palabra de Dios, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, de todos los que podían entender, el primer día de la semana, el primer día del mes séptimo, perdón, y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta mediodía, en presencia de los hombres y de las mujeres y todos los que podían entender la palabra de Dios. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Predicación expositiva desde el púlpito. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Estaba orando Dios grande, y a todo el pueblo, y todo el pueblo respondió amén, amén. Alzó sus manos y se humillaron, adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Explicaba, propagaba, proclamaba el evangelio. Eso quiere decir poner el sentido. Ponían el sentido. Dice claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, explicaba de forma clara las escrituras. Predicación expositiva. Por, por 6 horas, hermanos. Y a veces nos cuesta a nosotros escuchar 1 hora, 45 minutos. A veces cuando hablo con algunos predicadores, me sorprendo porque dice que en las iglesias donde están, predican 25 a 30 minutos. Y yo no concibo eso. Por eso cuando hablamos con los hermanos, si uno se va a parar acá en el púlpito, mínimo es 45 minutos. Máximo 1 hora, 1 hora y 5. Porque es como que toda la semana has estado sin comer nada. Y hoy vienes y te alimentas de la palabra de Dios. ¿Sí? Y nos ha costado acostumbrar a la iglesia bíblica sola escritura para que escuche 45 minutos. Pero no vamos a bajar ese estándar. La iglesia debe estar acostumbrada a escuchar más de 45 minutos, teología en llamas, doctrina y enseñanza. Y la iglesia va a estar atenta a eso. 5 a 6 horas estaban los hermanos en ese tiempo escuchando la palabra de Dios. Me imagino que también tenían niños, ¿no? Igual los molestaban así como a nosotros. Y veo ahí atrás las mamás bregando con los niños. Y solo el Señor dándoles fuerza a ellas también. Y a los papás también. Pero es una muestra de que están queriendo escuchar la palabra de Dios. Predicada, explicada y aplicada.
El doctor Lutero decía, el Señor gobierna su iglesia a través de la predicación. El doctor Lutero decía, el Señor reforma la sociedad a través del púlpito. Él decía, ¿quieres reformar la ciudad? ¿Quieres reformar la nación donde vives? Reforma primero tu púlpito, porque de aquí empieza la reforma, de la predicación. Y entonces reformarás la ciudad, el país donde estés. La predicación debe ser fiel. La predicación debe ser a tiempo y fuera de tiempo. Pero también la predicación debe ser con urgencia. Con urgencia. Porque hay almas que se están yendo al infierno. Decía Pastor Baxter, permite que las almas vean que estás seriamente involucrado en la predicación para que sus corazones se arrepientan de su pecado. Y no es sencillo esto, hermanos. Predicar con fidelidad y con urgencia. Recuerdo una historia. Dice que una vez se fue un misionero a África con su esposa. Si pueden buscarlo en internet. Se llama Henry Morrison. Y ellos eran de Nueva York. Se fueron al África. Estuvieron allá muchos años. Creo que 10 años o 30 años. No recuerdo bien el dato exacto. Y cuando volvieron a Nueva York, ellos, allá en África, no había ni un convertido durante el tiempo que han estado. Quizá dos, porque era prohibido predicar otra doctrina que no sea la que ellos tenían. Volvieron a Estados Unidos y dice que al volver a Estados Unidos, con ellos vinieron unos políticos, ¿no? Entonces, al llegar al puerto en el barco, le estaban esperando a los políticos con bombo y sonaja, con banda y todo eso. Y los políticos habían ido de vacaciones a África. Y todos estaban con bombo, con banda y esperando a que bajen los políticos. Y Henry se puso a ver eso y dijo, nosotros estamos, le dijo a su esposa, 10, 15, 20 años en África y nadie siquiera nos viene a recoger. Nadie nos viene a recoger. Y a veces, hermanos, cuando se predica la palabra de Dios, no vas a recibir aplauso, no vas a recibir bienvenida. A veces vas a recibir incluso más enemigos. Y su esposa, una mujer muy sabia, le dijo, Henry, recuerda quién te ha llamado y a quién debes ser fiel. Henry, recuerda dónde es tu ciudadanía. Henry, recuerda por quién has sido llamado. En este mundo quizá no tengas bombo ni sonaja, pero recuerda cuál es tu llamado. Proclamar la palabra de Dios. Recuerda, Henry. Y dice que Henry se fue, se arrodilló y le dijo, Señor, mi corazón realmente no cree. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos va a pasar esto? ¿Cuántas veces nos va a pasar? Pero, hermanos, hemos sido llamados a proclamar la palabra de Dios. Fielmente, urgentemente. Porque ese es nuestro llamado, no es otro. Como iglesia, debemos proclamar la palabra de Dios y predicar con autoridad delante de Dios y de parte de Dios, porque ahí está Cristo, que vendrá por segunda vez. Y ese debe ser nuestro mejor consuelo y nuestro mejor ánimo. Quizá aún ni la iglesia va a agradarle nuestra predicación, pero a quien tenemos que agradar es a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el texto en el versículo 2. Pablo dice a Timoteo, predica la palabra. Pero también dice después, redarguye, reprende, exhorta. Una predicación, hermanos, debe tener reprensión, exhortación y debe redarguir a los hermanos.
Esta trilogía debe haber en la predicación y debe estar. El heraldo debe anunciar, debe redarguir, debe reprender, debe exhortar en sus tres formas. Es necesario la exhortación en la predicación. Debemos exhortar. Y mira cómo termina el texto. Dice, predica con paciencia. Nuestra prédica debe ser con paciencia. Al finalizar el texto, dice, predica con paciencia y también con doctrina. Es verdad, hermanos, cuando tú predicas y no ves el cambio en los hermanos, te impacientas. Pero al recordar que el Señor te pide paciencia con los hermanos, es lo que debemos hacer, esperar. Y al final dice, predica también no solo con paciencia, sino con doctrina. La palabra doctrina es la palabra griega didáskalo, con enseñanza. La palabra querigma y didáskalo. Una predicación debe tener doctrina y debe tener proclamación. Nuestra iglesia, hermanos, está acostumbrada a doctrina. ¿Sí? Está acostumbrada a enseñanza. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, didáscalos. Así que vamos a aprender doctrina en cada predicación. Hermanos, esta es la primera forma de discipular a la iglesia, la predicación. Así que debemos tener y contemplar doctrina en la predicación. Al momento de enseñar, nosotros explicamos teología, nosotros explicamos enseñanza, y ustedes van a ver que en todas las predicaciones existe teología bíblica, exegética, sistemática, algo de historia dogmática y pastoral. Aprendemos bibliología, teología propia, cristología, neumatología, angeología y todas las guías que hay en cuanto a la teología. Así que espero, hermanos, que el Señor pueda ayudarnos a cumplir este mandato, no en nuestras propias fuerzas, recordando que Cristo vendrá por segunda vez. Y con esa motivación debemos proclamar, predicar la palabra de Dios y obedecer el mandato de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, reprendiendo, exhortando, animando con toda paciencia y con toda doctrina. Que el Señor nos ayude, hermanos, a esto. Vamos a orar. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti, agradecidos porque tenemos tu palabra, Señor, para predicar. Tenemos a Cristo, Señor, y es lo mejor. Gracias, Señor, porque Él vendrá por segunda vez, se manifestará. Y mientras Él venga, nosotros queremos ser fieles en la predicación. Queremos predicar fielmente tu palabra. Queremos predicar con urgencia tu palabra. Queremos predicar a tiempo y fuera de tiempo tu palabra. Queremos predicar con paciencia tu palabra. Queremos predicar con doctrina y enseñanza tu palabra, Señor. Porque vendrán tiempos en que muchos no van a querer escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Señor, y obedecer este mandato de predicar tu palabra. Que como iglesia bíblica, sola escritura, estemos lejos de dejar la predicación de tu palabra de lado. Que nada sustituya, Señor, la predicación expositiva de tu palabra. Pon esto en los corazones de los hermanos que predican, de los líderes, pero también de mis hermanos, Señor, que día a día tienen la oportunidad de predicar tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo, que puedan predicar el glorioso evangelio de Cristo. En tu nombre
te pedimos esto, para escuchar un día, buen siervo, fiel, entra al gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén.